Muchísimas gracias. Qué gusto, Ana y Verónica, compartir con ustedes este espacio. Un saludo afectuoso a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Vilmi. Justamente queríamos primero confirmar esto, ¿no es cierto? ¿Y qué parte de la izquierda democrática, estas posiciones que ha habido finalmente de la izquierda democrática en esta anterior legislatura, está apoyando justamente esta candidatura de Otto Sonnenhorner? Bueno, primero indicar que el partido, y es evidente que hubo una división de posiciones en la Asamblea Nacional, eso no se lo puede negar. Creo que eso inició desde el primer momento en que un grupo de asambleístas hizo el acuerdo con el gobierno y con Pachacutic para llevar adelante un proceso, sobre todo de conformación de autoridades de la Asamblea. Eso sin duda, sin haber sido absolutamente democráticos. Recordemos que se le puso a la señora Bella Jiménez de vicepresidenta, alguien que no conocía ni tenía referencias siquiera claras de la que era izquierda democrática, y eso causó un malestar muy profundo en varios de nuestros compañeros, justamente porque no se aquilató la experiencia, la trayectoria de personas, y debo decirlo de mi propio nombre, ¿no es cierto? Y eso dividió a la bancada, pero también en posiciones, en unos casos, para la destitución del presidente, después cambiaron de lugar a defender airosamente al presidente. Es decir, esas posiciones titubeantes son las que mantuvieron a la bancada en una clara diferencia. En este momento, quienes deciden, quienes tenemos que decidir, porque yo soy parte del Consejo Ejecutivo Nacional, son los presidentes, en definitiva, de todas las provincias, más los expresidentes, que en mi caso, como expresidenta del partido, estaré ahí, y el presidente actual, los vicepresidentes nacionales, tomaremos la decisión de quién apoyar. Es decir, todavía no hay una posición definitiva. Yo sí debo mencionarlo y aprovecho el espacio para agradecer a todos los ecuatorianos por su confianza, por su respaldo. Yo he decidido de manera firme no candidatizarme. Creo que ya cumplí una etapa en la Asamblea Nacional. Creo que este momento no es el espacio que realmente concite un reto. Para mí ya no es un reto. Yo creo que habrá que buscar otros espacios de participación, ya desde el ámbito profesional, privado también, pero lógicamente seguiré brindando mi experiencia en el partido. Por tanto, ha habido varios momentos, y ustedes muy bien lo señalaban al inicio de la entrevista. Dalton Basigalupo hace expresiones, yo creo que antojadizas, y a su criterio. Primero, el autoproclamarse candidato presidencial. El partido tiene que pasar por procesos internos para definir precandidatos. Nunca lo hizo. Él se autoproclamó candidato presidencial y la opción presidencial, pero y luego que declinaba su posición para dar paso a otros, ha denostado a varios candidatos. Yo he cuestionado mucho esa posición porque yo creo que el país demanda madurez, demanda sensatez, demanda de los actores políticos seriedad, y esas actitudes definitivamente no concuerdan con lo que debe establecerse en la vida política. Es decir, es un criterio más. Sin embargo, lógicamente que sí está en la agenda del partido el que se pueda apoyar a Otto Sonnenhorner. Eso sí, ya lo conoce, por eso es que cambia de posición. Ustedes habrán visto un tuit que dice que ni Otto ni Daniel Noboa, ¿no? Que él va con Villavicencio. Y ahora, como ya ve que las fuerzas políticas al interno del partido se van pronunciando, se van decantando, entonces tiene una posición. Pero lo cierto es que mañana en el Consejo Nacional será un paso importante para definir la posición ya orgánica del partido. Ya. Vilma, ¿y eso significa, digamos, cuáles son las opciones que se han estado conversando dentro de la izquierda democrática como posibles apoyos o candidaturas? Digamos, usted dice que van a tener un apoyo a alguna candidatura que ya se ha anunciado o van a presentar una candidatura propia, digamos, y cuáles son las opciones que están ahí en discusión. Bueno, ustedes conocen también, el país conoce que tenemos en este caso en el partido también problemas al interno, un presidente encargado que le sucedió al presidente destituido. Realmente hemos pasado después de que
yo terminara mi función como presidenta del partido después de 4 años de gestión, yo digo exitosa, porque yo terminé mi labor como presidenta del partido dejándole a la organización como la tercera fuerza política en la Asamblea, como la tercera fuerza política en el Ecuador. De eso ha devenido realmente una falta de coordinación, falta de información, y por ejemplo, sabemos solamente por información extraoficial que se han hecho conversaciones o se han realizado conversaciones con Yacu Pérez, que se han realizado conversaciones con Fernando Villavicencio, también con Daniel Noboa. Ha habido un grupo de la mitad prácticamente de miembros del Consejo que han conversado con él para ver estas alternativas, y también Otto Sonner-Hosmer. Al parecer hay un apoyo mayoritario, yo lo he señalado desde un principio, me parece que Otto representa quizás el tema de experiencia pública, que eso es interesante, que eso es importante, pero esperemos que también en los espacios que tiene que darse, ¿no es cierto?, de ya en lo que es la alianza, realmente se respeten los espacios territoriales, que la izquierda democrática tiene una clara pues primacía. O sea, tenemos, se conoce, por ejemplo, provincias como el Azuay, provincias como las de Pichincha, un distrito en Manabí, provincias como Imbabura, Carchi, Bolívar. Es decir, hemos tenido una presencia importante en la Sierra Centro y también en algunas provincias de la costa, que esperamos nosotros de esos espacios se puedan dar en igualdad de condiciones para garantizar la participación y la representación para el partido. Ya, Vilma, de ahí haciendo un análisis, digamos, de una evaluación, digamos, de cuál ha sido el papel de la izquierda democrática en estos últimos tiempos, y como parte usted de la asamblea que fue, digamos, disuelta por la muerte cruzada, hay uno de los hechos que nosotras nos llamaba la atención, digamos, más allá de las divisiones que usted dice. Claro, había un grupo que primero estaba en contra del presidente, luego lo apoyó, pero usted también ha estado, digamos, en ese baile finalmente, porque usted fue una de las asambleístas que en junio del 2022, durante las movilizaciones y las protestas sociales del paro nacional y levantamiento indígena, fue una de las que votó en contra de la muerte cruzada impulsada de la destitución, del presidente Guillermo Lasso, y que prácticamente, digamos, los votos de la izquierda democrática, su voto, uno de ellos, fue el que salvó la cabeza finalmente de Guillermo Lasso en esa ocasión. Y luego de eso vino todas unas acciones, digamos, en consonancia, digamos, con el gobierno de Guillermo Lasso, que no parecían, digamos, distanciarse, digamos, de su política, sino más bien estar cercana al ejercicio de poder de Guillermo Lasso, e incluso algunos momentos hasta protegiendo su gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, se entiende eso desde una mirada crítica? Qué bueno que me haga la pregunta, porque yo creo que hay que establecer que mi posición nunca cambió. Yo le debo decir, y lo conocen al interno del partido, yo siempre fui por la institucionalidad, por la democracia, porque yo vengo justamente de un legado, yo no soy nueva en el partido, yo vengo con una militancia que empecé desde la militancia barrial y he ido ascendiendo o siendo concejala, vicealcaldesa, diputada, asambleísta provincial y asambleísta nacional. Es decir, mi carrera política está muy ligada a las bases y a los principios de mi partido. Y nosotros históricamente siempre hemos demostrado un respeto a la institucionalidad, porque sabemos además que el cambio de gobierno en unas circunstancias como la que estamos no soluciona los problemas, los agudiza. Y la muerte cruzada, siendo un mecanismo constitucional, sin embargo, lo único que demuestra es que la política no ha servido para el diálogo, que el diálogo no ha sido constructivo y que por lo tanto los mecanismos democráticos se han perdido, y vamos justamente a este elemento que ahora mismo nos estamos dando cuenta todo lo nocivo que es justamente para el sistema democrático. No crean ustedes que ahora vamos a tener una mejor representación, que va a haber unos acuerdos y unas plataformas sobre proyectos. No, volvemos a un proceso electoral atípico e interrumpido. Por tanto, mi posición
que no me dio la posibilidad de votar, pero yo lo iba a defender. Yo dije que no estaba de acuerdo con el juicio político, y no estaba de acuerdo con el juicio político desde los dos actores. Unos, el presidente de la Comisión de Fiscalización y los miembros del gobierno, defendiendo y siendo prácticamente los defensores y abogados del presidente, sin guardar la más mínima objetividad ni decoro en su actuación, como también del otro lado, justamente interpelante como la asambleísta Mireya Pazmiño, quien era, sin ninguna duda, tenía un conflicto de intereses, habiendo firmado un informe para recomendar un juicio, una contratación, o que continúe una contratación con Amazonas Tankers. En ninguna parte de la ley orgánica de la función legislativa, ni ninguna otra normativa nos permite a los asambleístas en su momento, pues, a propiciar o apoyar o peor recomendar un contrato. Eso está reñido con la ley. Por lo tanto, yo fui muy crítica y dije que iba a señalar precisamente toda la base jurídica y constitucional de que el juicio no tenía cabida. Entonces yo nunca cambié de posición. Pero Vilma, con este discurso, digamos, de la defensa de la democracia y la institucionalidad, ¿se puede hablar de democracia en un contexto de junio del 2022, cuando la fuerza pública estaba en las calles reprimiendo y hubo 9 muertos en el contexto de las protestas, digamos, 9 personas fallecidas en el contexto de las protestas? A un gobierno, digamos, ¿se puede hablar de democracia con un gobierno que ha permitido la masacre carcelaria con más de 300 personas muertas, fallecidas en masacres carcelarias? ¿Se puede hablar de democracia, digamos, en ese contexto? Y ahí un poco, digamos, es mi pregunta, porque yo quisiera entender cuál es la mirada sobre la democracia, digamos, o sea, ¿qué se entiende sobre la defensa de la institucionalidad al costo de la vida de las personas y de la situación, digamos, deplorable del gobierno? Que si bien eso no se pone en discusión en un juicio político, en una muerte cruzada, sino, digamos, otras causales, es parte del contexto de lo que se puede entender como una sociedad democrática. Entonces, mire, para quienes conocemos la Constitución, y en mi caso, yo la Constitución la he releído, y no porque esté de acuerdo en su integralidad, pero todos estamos obligados a respetarle. Si es que hay una parte en la Constitución que usted me diga que un gobierno que ha sido ineficiente, y en eso coincido con usted, ha sido un gobierno ineficiente, ha sido un gobierno que no ha enfrentado los graves problemas ni la crisis del país, pero usted dígame, ¿en dónde está que esa es una causal de destitución? Están absolutamente establecidas y predeterminadas en la ley, y sin el concurso de la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional no podía dar curso. Y recordemos que en ese mismo momento, para establecer las causales de la destitución del presidente, las que se esgrimieron son justamente las que usted señala, con lo cual podríamos ir cada vez a destituir presidentes porque hacen un mal gobierno, y este ha sido pésimo. Yo le debo decir, yo he sido absolutamente crítica, porque lo fui desde antes, inclusive que llegue a ser gobierno, porque yo veía que un presidente que tiene también conflictos de intereses por los grandes capitales y por haber sido dueño de un banco, todo lo que significaba para el Ecuador, pero cuando democráticamente gana, yo creo que hay que respetar. Izquierda Democrática, fíjese que lo hizo con León Febres Cordero. Y para quienes tenemos una referencia, ya tengo mis añitos, León Febres Cordero fue nefasto para el país. Sí, pero no lo hicieron para Bucaram. Sin embargo, para Bucaram sí hubo la destitución, digamos, y ahí no hubo legalidad. Pero no. Ahí recordemos, no había esta figura de la muerte cruzada, no había tampoco la figura que hoy sí se establece de un juicio político. Lo que existía en ese momento era el acuerdo mayoritario de las fuerzas que se iba a dar también en la Asamblea. Si es que había las fuerzas, yo veía que no hay los votos, había 56 votos y le puedo dar de nombre a nombre de que no estaban de acuerdo con la destitución. Sin embargo, el presidente optó por el camino más fácil. Pero sin embargo, le debo decir que no existía este mecanismo. El juicio político se instrumentaliza recién por primera vez
en 100 años en el país. Claro. Entonces, había que ser muy cuidadosos, porque mire, la ley de control constitucional y de garantías jurisdiccionales establece también un cumplimiento de un dictamen. No es que nosotros podíamos decir, no, aquí nos dijo que había una verosimilitud de hechos con el peculado, pero eso había que probar. Yo estuve en todas las comparecencias ya en el proceso del juicio político y no se comprobó eso, porque es muy difícil comprobar el peculado. El peculado debería demostrarse que el dinero beneficiario o el dinero fruto en definitiva de un acto de corrupción está en qué cuenta, en qué bolsillo, quién lo tiene o el tercero que se haya beneficiado. Eso nunca se probó. Entonces, los hechos, ahora, si fuera por mal gobierno, por supuesto que había que cambiarlo, pero hay que cumplir la Constitución, Ana, y eso es lo que a mí me rige siempre, y lo seguiré haciendo, porque yo creo que no podemos irrespetar la Constitución y cambiar presidentes porque realmente han funcionado y ha sido nefasto también. Y ya para finalizar, estimada Vilma, usted mencionaba hace un momento que estas nuevas elecciones no van a cambiar en realidad como el presente finalmente del país, y ahí la pregunta es cómo la izquierda democrática se plantea este nuevo periodo, dado justamente también las contradicciones que hubieron, estas divisiones y también estas posiciones finalmente, incluso que la gente les deba decir, bueno, ¿y dónde está la izquierda realmente, la democracia? A ver, bueno, yo creo que vive el sistema político, viene sufriendo un grave deterioro. No es ausente al conocimiento de todos que muchos de las mujeres y hombres del país no quieren participar en política, no quieren entrar en este terreno que se siente pantanoso, en el cual por acciones propias o inclusive por calumnias sale una persona manchada. Yo, mire, como presidenta del partido, no sabe todo lo que hice yo para buscar primero que los jóvenes de mi partido, que estaban muy bien formados, que habían estudiado cuáles nuestros principios, participen, pero ellos decían económicamente no puedo, y hasta ahora resulta ser el óbice, el obstáculo de participar los jóvenes y las mujeres. No, yo no tengo dinero para enfrentar una campaña. Esta necesidad deteriora realmente la participación, pero en otros casos yo he acudido a profesionales, a líderes de las diferentes organizaciones, porque ahora el mundo se moviliza por las causas, a los animalistas, a los grupos LGBTI, a las mujeres, a los grupos ambientales, para que participen. Esos líderes, por más que usted les dé el espacio, no quieren entrar al sistema político. Entonces, fíjese que ahora, con menos tiempo, peor aún, que nos coge atropellados esta campaña electoral, y yo creo que a todas las organizaciones políticas, porque si ustedes ven, salvando quizás una que otra excepción, todos los movimientos y partidos políticos están sufriendo este deterioro y esta falta realmente de representatividad. Entonces yo les digo que de lo que yo avisoro, vamos a tener quizás una asamblea similar. Yo recuerdo una asamblea del 2017 que tuvo problemas de esa asamblea, decían que fue una pésima asamblea, pero esta demostró que puede haber un caso peor. Yo aspiro realmente, por bien de los ecuatorianos, que haya el compromiso de mujeres y hombres de bien, que se postulen y que permitan, pues, lógicamente, llegar a la asamblea. Pero también el compromiso desde el electorado, yo lo entiendo, el electorado que sabe que tiene que sobrevivir, que tiene que buscar cómo emprender para llevar el alimento a sus hijos, para su familia, en un país donde apenas 4 de cada 10 ecuatorianos tiene empleo pleno. Es decir, es una situación compleja de pedirle que vaya a discernir en una lista electoral, pero creo que el llamado es importante y el trabajo que medios de comunicación como Wambra realice son indispensables para que puedan los ecuatorianos
ir a votar en este proceso tan distinto, tan diferente, pero que puedan escoger entre las mejores opciones de hombres y mujeres, que ojalá la Vilma, representación y así cambie. entre esas opciones, ¿cuál es la posición de Vilma Andrade? Digamos, ¿cuál es su predilección, digamos, en este abanico, que además son como, digamos, es un abanico no de izquierda, sino es un abanico de derecha, digamos, que me acaba de dar Otto Sonnenhosner, digamos, gobernó con Lenín Moreno, Daniel Noboa, digamos, hijo del empresario Álvaro Noboa, de derecha. ¿Cuál otro candidato nos nombró? Yacu Pérez Yacu también se Pérez, hizo digamos, del contacto con él. espectro de centro izquierda. ¿Cuál es su predilección, digamos, como Vilma Andrade? A ver, es complejo porque, mire, cuando yo estuve de presidenta del partido, precisamente soy yo la que impulsó y quiso que Yacu Pérez hagamos una alianza con él. Ujú. O sea, yo le he dicho a Yacu las veces que nos hemos encontrado que si nos uníamos, él era el presidente de la República, porque la votación de Izquierda Democrática, que siempre ha sido una base que al menos el 8% a nivel nacional, le hubiera permitido llegar. Ese es mi pensamiento. Yo creo que el país necesita un cambio profundo, una visión social profunda, porque tenemos muchas brechas sociales, necesitamos pensar en un nuevo modelo de producción, un nuevo modelo realmente de emprendimiento, pero la situación que me lleva el partido, prácticamente de lo que yo conozco, esperamos mañana ampliar ese abanico de posibilidades que nos llevan solo Mm. una sola posición, es decir, que han hecho los diálogos, que no han llegado a los acuerdos. Quiero que me digan cuáles han sido los obstáculos para llegar a esos acuerdos y poder sobre esa base definir. O sea, el Pero camino lo que sí estoy de más acuerdo, caminado está con Otto, digamos. sí, o sea, yo de lo que puedo percibir, eso está ahí. Lo que sí le debo decir, querida Ana, que yo he venido señalando que esta dispersión de las fuerzas políticas nos ha hecho mucho daño. No le va a permitir gobernabilidad a ningún gobierno. Yo cuando felicitaba a los asambleístas que luego llegaron a la alcaldía de Quito, a la prefectura de Azuay, a la alcaldía de Riobamba, ex compañeros de independientes y también de UNES, yo les decía a ellos directamente felicitándoles que ellos tienen también que entender que ganan con un 20, con un 25%, pero hay Mm. un 75% que está fuera y se necesita tener esa apertura de integración. Y creo que en este momento demanda el país aproximar posiciones inclusive que pueden ser antagónicas para que no haya esta dispersión, porque si cada uno lanzamos nuestro candidato, ya pues ya los resultados ya veremos, para el presidente que gane no va a llegar con legitimidad o con esta gobernabilidad tan ansiada. Por eso yo sí creo que debemos, aún que le digo, mi línea de pensamiento es otra, aproximar las posiciones justamente para evitar las dispersiones, ¿ya? Y ojalá el tiempo le dé al partido y le dé la experiencia de aquilatar a sus propios miembros, de fijarse en hombres y mujeres de trayectoria para no estar prestando nuestro nombre y apoyo. Desgraciadamente, los celos, el machismo, la actitud a veces patriarcal no ha permitido que justamente se reconozcan liderazgos y se busque en otro lado. Por lo tanto, espero que al 2025, realmente para el 2025, el partido retome la base ideológica, retome su activa participación de formación política y podamos ir con cuadros propios a enfrentar un proceso electoral sin tener que dar cuenta de lo que han hecho otros en los que nosotros no hemos sido parte. Estimada Vilma, muchísimas gracias por su presencia acá en Revistas Wamra y bueno, estaremos pendientes entonces de las decisiones que finalmente tome la Izquierda Democrática en esta reunión que menciona. Muy amable. Muchas gracias, Verónica, Ana, un lindo día a todos quienes nos escuchan. Gracias por la entrevista. Buenos días.